Muy buenas tardes a todo el público asistente en este stand del Fondo Cultura Económica, en esta Feria Internacional del Libro de Lima. Siguiendo con este desfile de grandes autores peruanos y colombianos que nos visitaron, de entrevistas, de pláticas informales aquí en este estrado del Fondo de Cultura Económica del stand, tenemos el honor de recibir a Fieta Jarque Krebs, que es una poeta, periodista, promotora de la cultura y crítica de arte. Es una peruana que vive y se ha desarrollado profesionalmente en España, un buen tiempo trabajando para El País, este periódico de gran reconocimiento internacional. Y bueno, tenemos la gran fortuna de haberle pescado una obra que nos pareció fantástica desde que la platicamos, Fieta. Y se trata ni más ni menos de un personaje que quedó en sándwich, como decimos ahí, entre la mamá y el hijo, puesto que la mamá era ni más ni menos Flora Tristán, peruana, francesa, anarquista, personaje contemporáneo de George Sand, con una personalidad, me imagino que hay Dios, sí. Habría que guardarse. Y una hija que pues es abandonada, se casa joven, tiene 2 hijos, un hijo y una hija, y el hijo es ni más ni menos Paul Gauguin. Así es de que, ¿cómo tratar un personaje que incluso fue prácticamente olvidado en una obra de Mario Vargas Llosa, El paraíso en las 2 esquinas? Bueno, buenas tardes, encantada de estar en esta conversación en la Feria del Libro. Este libro es una novela que yo creo que casi el 90% está basada en hechos y circunstancias y personajes reales, ¿no? Entonces, esto surge un poco, como mencionas, a partir de mi lectura de El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, que plantea los últimos días, digamos, de Flora Tristán y su nieto Paul Gauguin. Flora Tristán, que era una feminista, una mujer extraordinaria en su época, y Paul Gauguin, un pintor clave en la historia del arte, ¿no? Y claro, en el medio ellos no se llegaron a conocer porque ella murió joven y él no supo mucho de su abuela, ¿no? Entonces, ¿por qué no supo él de su abuela? Precisamente porque su madre, Aline Gauguin, no quiso contarle mucho de esta madre difícil, esa mujer genial, pero claro, muy poseída de sus ideas y sus iniciativas de la época, y que ella sufre las consecuencias de esa situación, ¿no? Entonces a mí se me quedó un poco vacío este camino del medio entre 2 vidas paralelas que no se tocan, ¿no? 2 genios de nuestra historia, y quise saber por qué ella no le había contado a su hijo nada de la abuela, y cómo a su vez él, que también tiene una personalidad fuerte, a pesar de todo, no creo que haya sido hereditaria. Quién sabe, ¿no? Quién sabe esas cosas del genio, cada uno en diferentes disciplinas. Sí, son las personas con mucho talento, poseídas por una vocación, una visión de la vida, a veces se olvidan de la gente más cercana y de su familia, ¿no? Y no es una cosa victimista lo que yo busco, sino rescatar a través de ella toda una época y unas circunstancias, ¿no? Este es un poco el hilo conductor de la novela Madame Gauguin. Madame Gauguin es Aline, la madre de Paul Gauguin e hija de Flora Tristán. Pero además también
lo interesante de esto es la interrelación entre Francia y Perú, porque hay una relación familiar importante. Y bueno, en ciertos momentos Paul Gauguin vive en Perú y bueno, tiene también esa parte de la historia que es interesante y que describes también en el libro, ¿no? A mí me interesaba eso. No soy la primera que ha querido tocar ese tema, aunque yo creo que quizás es la manera más amplia y más profunda. Cuando Paul Gauguin llegó a Perú con su madre y vivió desde el año y medio que tenía hasta los 7 años prácticamente, o sea, su primera infancia, que es algo que marca mucho a la gente, ¿no? Sí, que en el fondo aprende el español. Sí, no, fue su primera lengua, ¿no? Sí, el español, el peruano, ¿no? Sí. Y él llegó aquí, vamos a ver, sus padres, Clovis Gauguin, casado con Aline Chazal Tristán, era un periodista republicano muy notable que se vio en una situación que decidió emigrar, ¿no? Por razones políticas. Y estaba viniendo con su familia a Perú y él muere en el camino, ¿no? En el camino, en el estrecho de Magallanes, de un ataque al corazón. Entonces llega viuda, joven, la madre, y ella tenía familia en el Perú, ¿no? La familia de don Pío Tristán, que era el suegro del presidente de la República. O sea que ellos llegan y se instalan, digamos, en el centro de poder en Lima, ¿no? Y entonces, desde esa primera infancia de Paul Gauguin, se desarrolla, por supuesto, en la élite, ¿no? Pero también tiene también relación, por supuesto, con las señoras que lo cuidan y con la madre que empieza a coleccionar, se interesa por el arte precolombino, ella empieza a coleccionar huacos y todo eso de alguna manera marca, creo yo, y esa es una parte de la novela que, claro, yo como persona, digamos, estudiosa del arte, curadora, periodista de arte, me interesaba desarrollar un poco esa tesis de hasta qué punto la infancia de Gauguin en Lima es un preámbulo para lo que él desarrolla finalmente cuando va a buscar, sí, su paraíso perdido a la Polinesia, ¿no? En el fondo, la relación con su madre y sus orígenes son ese viaje a la raíz, que no es solamente la raíz del arte y de lo más puro, según él, de las relaciones sociales, sino es una relación con su propia infancia que pasó en Perú. Sí, seguramente. Pero lo interesante de la novela es precisamente que rescatas estos personajes de una forma, yo no sé si llamarla diferente, sino hacerla mucho más humana. O sea, rescatas el personaje se transforma en alguien que tiene una relación con su tío que es homosexual, y que le debe haber influenciado también en esa sensibilidad. Sí, incluso hay en los escritos de un salvaje, que es un libro que escribe Paul Gauguin, y lo primero que dice: soy un salvaje peruano. Eso es la primera, prácticamente lo que inicia su libro. En algún momento él insinúa un poco, no una relación, pero un episodio con un joven tahitiano con el que se interna. Entonces, no es porque yo haya querido buscar. Yo lo que pasa es que creo que actualmente nos sentimos más libres para ver las relaciones quizá a veces ocultas en una sociedad que era como pues mucho más cerrada, pero yo creo que sacando indicios de los datos biográficos de Gauguin y de Aline, que yo he investigado, pues este libro al final, entre unas cosas y otras, me ha llevado casi 20 años. Wow. ¿Ya? No porque, bueno, en fin, por una serie de razones, pero digamos la investigación
por lo menos 5 años, apasionante, que para mí es casi lo más, sí, divertido, vivencia, ¿no? Porque ver cómo vivían, con quiénes se relacionaban, porque claro, la vida, digamos, hay tantos personajes famosos que cada uno por su cuenta, que cuando los ves cómo en realidad coinciden en el espacio y el tiempo con la línea de narración que yo estoy buscando, resulta pues mucho más rica, ¿no? Y más te hace interpretar mucho más las situaciones vitales, ¿no? de los personajes, ¿no? Porque como digo, pues casi todos son hechos reales, y sí, me interesaba la parte de la ficción, obviamente, es imaginar en base a una serie de circunstancias cosas cotidianas, íntimas, formas de pensar, relaciones entre ellos que yo creo que pueden ser, bueno, que han quedado bonitas, pero más que nada reveladoras muchas veces para el lector, quizá, ¿no? Claro. Otra arista que yo le veo en el libro, también de enorme interés, es esa, digamos, rebelión de la mujer a la época. Tomar un amante, un hombre casado, pues debe haber sido difícil en ese ambiente tan rígido del siglo XIX, y sin embargo es también una especie de grito de la liberación de la mujer en el siglo XIX, ¿no? Que son algunos ejemplos que se tienen en esa época. Yo creo que hay muchos tipos de rebelión. Hay la rebelión vociferante y la rebelión callada, ¿no? Flora Tristán era una rebelión con toda la fuerza visceral, con toda la valentía de ir contra todo y realmente impactar con sus ideas y todo. Y su hija Aline va revelándose de una manera silenciosa, como en segundo plano, pero que también es una manera de estar en el mundo, ¿no? Con esa discreción, pero a la vez heredera de un tipo de educación y de ideas que ya estaban en la época, y rodeada también de una serie de personas, porque claro, entre la madre, los círculos, cuando muere Flora Tristán, ella es, digamos, protegida de George Sand y de toda la intelectualidad parisina de la época, ¿no? Ella la mete a estudiar a la escuela republicana donde iban todos los hijos de los intelectuales de la época, ¿no? Y cuando llega al Perú, ella pues también cae en un círculo que se relaciona con su primo Clemente de Altaus, un poeta importantísimo, con Ricardo Palma, joven, ¿sabes? Con la joven intelectualidad peruana, que además pues la ven a ella como si viniera pues de Hollywood, ¿no? Porque imagínate, de venir de París y de haberse tratado con esta gente. Entonces ella yo creo que tiene una rebelión discreta, y que yo creo que es otra de las maneras de vivir conforme a tus sentimientos, y no necesariamente pues haciéndolos tan digo, pues sí, descarados, ¿no? Sí, discretamente, no, pero sí. Sí, pero realmente la forma en cómo manejas este personaje en la novela, realmente a mí me encantó, me fascinó en todo esto. Así es de que el que haya realmente pues las circunstancias y las coincidencias que hayan hecho que nos encontremos, que platiquemos de la novela, que podamos haberla editado, publicado, y que ahora esté presentándose por primera vez en un evento tan importante como es la Feria Internacional del Libro de Lima, Lima 2022, y que por cierto ya abiertamente invito a todos los que nos están escuchando, tanto por la en vivo como quienes están en el stand, mañana a las 6 de la tarde. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, aquí en la Feria de Libro,
será la presentación oficial del libro Madame Gauguin. Pues muchísimas gracias Gustavo, y a todos ustedes. Espero que les llame la atención el libro y que se quieran meter en la vida de este personaje, quizá entre las sombras de la historia, pero que la ficción y la realidad rescatan ahora para todos, ¿no? Afortunadamente para nosotros los lectores. Muchas gracias, Fiesta. Adiós.